Continuando con el estudio de lo que es el registro civil, vamos en esta videoclase a analizar lo que es el sistema venezolano del registro civil. Vamos a dar un recorrido por todo el sistema, los órganos que le componen y además cuál es el órgano rector en materia de registro civil en nuestro país. Espero que les guste la clase. Recuerden dar like al video. Las personas que no se han suscrito les invito a suscribirse, así me apoyan. Y bueno, sin perder tiempo, comencemos con la videoclase. Para comenzar a estudiar lo que es el sistema venezolano de registro civil, debemos sin duda hacer mención a lo que es la Ley Orgánica de Registro Civil venezolana, porque es a través de esta ley donde se crea en sí el sistema de registro civil vigente que tenemos actualmente. Y simplemente quería, antes de comenzar a desarrollar y a estudiar este sistema, pues mencionarles que esta es una ley que tiene por objeto regular la competencia, formación, organización, funcionamiento, centralización de la información, supervisión y control del registro civil. Y que precisamente en fecha 15 de marzo del 2010 entra en vigor esta nueva ley del registro civil venezolano y cumple con el rol de asegurar los derechos humanos a la identidad biológica y garantizar el derecho constitucional de las personas a ser inscritas en el registro civil. Comenzamos entonces el estudio sobre el sistema venezolano de registro civil, ¿verdad? Explicando qué es en sí el sistema de registro civil. Y podríamos decir que es la institución del Estado encargada de la identificación de las personas, generándose y formalizándose la identidad de un sujeto que pasa a ser reconocido jurídicamente por el Estado y la sociedad en su conjunto. Se trata entonces de una inscripción registral, una prueba legal. Es un dato que implica dar fe. Asimismo, es una garantía, seguridad y refuerzo sobre una situación relacionada al estado civil. Al inscribirse en el registro, se convierte en una verdad oficial con presunción iuris tantum. Se conoce como iuris tantum al principio legal que da por cierta a una cosa salvo que se pruebe lo contrario. ¿Y cuáles podrían resumirse como las funciones del registro civil? Bueno, podríamos mencionar que simplemente proporciona una base de datos para la identidad de un individuo, y que esto se da a través de la constitución de ciertos actos relativos al estado civil de las personas y que se incorporan estos datos a los libros del registro civil, que vienen a ser todos los hechos que afectan al estado de la persona. Pero, ¿cómo es en sí este sistema de registro civil venezolano actualmente? Bueno, sabemos que la Ley Orgánica de Registro Civil transformó, al menos legalmente, lo que es el registro civil en Venezuela. Y podríamos decir que, según el estudio de la Ley Orgánica de Registro Civil, ¿verdad? Este sistema es un servicio público esencial. Su actividad será de carácter regular, continua, ininterrumpida y orientada al servicio de las personas. Suministra medios probatorios de fácil obtención para la prueba del estado civil de las personas. Actualmente encontramos que el sistema de registro civil se ha automatizado, porque esto es lo que plantea la ley, la automatización, que es un punto indispensable y que marca una diferencia con respecto a la legislación que teníamos anteriormente. Le da mucha importancia a lo que es la automatización del registro civil. Y se dice en la misma ley que este sistema utilizará tecnologías apropiadas para la realización de sus propios procesos, manteniendo la integridad de la información. Podríamos decir, y eso siempre lo he dicho en todas las clases que he tenido sobre el registro civil, en las charlas, en las conferencias, en las ponencias, siempre he dicho que la Ley Orgánica de Registro Civil es una ley de verdad innovadora que garantiza el derecho humano al registro civil. En esta próxima lámina vamos a establecer quién lleva la pauta en este sistema de registro civil venezolano. ¿Quién tiene esa rectoría? Y fíjense que si nos vamos al artículo 19, ¿verdad? De la Ley Orgánica de Registro Civil,
establece que la rectoría dicta las normas administrativas relativas a su funcionamiento y organización. Y esta rectoría la pauta la organización, es decir, quien dirige todo lo relacionado al registro civil es el Consejo Nacional Electoral. Es decir, el Consejo Nacional Electoral es el órgano a quien pertenece todo lo relacionado al registro civil, es el que tiene la pauta, quien ejerce esa función de rectoría. Y recordemos que el Consejo Nacional Electoral está conformado por 5 personas que no deberían estar vinculadas a organizaciones con fines políticos. Y el Consejo Nacional Electoral, pues es una organización que tiene sus características en torno de funcionamiento a todo lo relacionado a la organización electoral para que ésta sea moderna y autónoma. Y bueno, la ley ha querido específicamente otorgarle la responsabilidad de lo que es el sistema del registro civil venezolano a el Consejo Nacional Electoral y así lo estableció en la Ley Orgánica de Registro Civil. Yo considero que tal vez la vinculación que ha querido el legislador con respecto a que lo relacionado al registro civil de las personas esté vinculado con el Consejo Nacional Electoral es porque como el poder electoral es uno de los poderes fundamentales en Venezuela, ¿verdad? Así como el poder judicial, el poder ejecutivo, bueno, tenemos el poder electoral. Y fíjense ustedes que pues tiene lógica en el sentido de que si el mismo Consejo Nacional Electoral lleva lo que es la parte del registro civil, pues entonces, y existe toda esa interconexión porque lo lleva esa base de datos, esa información personal de cada persona, la lleva lo que es el Consejo Nacional Electoral. Esto permite entonces llevar un mejor control, por ejemplo, cuando las personas cumplen la mayoría de edad, que tienen derecho al voto, o por ejemplo, cuando una persona muere y se registra el acta de defunción, entonces no debería permitirse en el sistema la posibilidad de que ya la persona pueda votar, porque si ya se murió, entonces ya no puede votar. Y yo he encontrado cierto lógico en eso, en ese sentido, para lograr blindar un poco lo que es más el sistema electoral y el registro de los ciudadanos. En esta próxima lámina vamos a visualizar, porque cada uno de estos los vamos a estudiar detalladamente en esta misma clase, en otras láminas, pues, ¿no? Pero cuando vemos cómo está organizado el sistema de registro civil, ¿verdad? Habíamos dicho que el Consejo Nacional Electoral viene a ser el órgano, el creador, formador y rector de todo lo que tiene que ver entonces con el registro civil de las personas, ¿verdad? ¿Y cómo logra eh, esto el Consejo Nacional Electoral? Obviamente, se necesita la cooperación, por eso que están los órganos de cooperación, eh, que vienen a formar también órganos del poder público, pero que cooperan con el Consejo Nacional Electoral para gestionar, ¿verdad? Situaciones que tengan que ver con el registro del Estado civil de las personas, que ya vamos a ver cuáles son esos órganos de cooperación. Y encontramos también en esta organización a la Comisión de Registro Civil y Electoral como órgano ejecutor de las directrices emanadas del Consejo Nacional Electoral. Y también, bueno, encontramos dentro de la organización lo que es la Oficina Nacional del Registro Civil por una parte y la Oficina Nacional de Registro Electoral por otra parte, que fíjense que allí estos dos cuadros llevan a uno, a mano derecha superior, encontramos esta vinculación entre la Oficina Nacional de Registro Civil y la Oficina Nacional del Registro Electoral, a fin de que todo dato contenido en el registro civil que afecte o modifique el registro electoral sea incorporado automáticamente a la oficina del registro electoral. Y esto es lo que estábamos hablando en la lámina anterior. Es decir, si una persona, por ejemplo, fallece y ya se registra el acta de defunción,
entonces el sistema del registro civil, ¿verdad? Como estaría concatenado con el del registro electoral, entonces para esa persona ya no está la posibilidad de ir a votar, simplemente porque ya tiene el acta de defunción. Y claro, lo digo en este sentido, bueno, porque en la historia de las votaciones eh, a nivel mundial, Venezuela no escapa de ese hecho, que se habla mucho de que de repente han aparecido personas que han fallecido, pero aparece que han votado. Y esto es el control que se quiere tomar en este sentido, evitar ese tipo de situaciones. En esta próxima lámina vamos a visualizar un poco lo que son las características del sistema venezolano del registro civil. Y bueno, podríamos decir que la característica principal es que es público, que todos los documentos que emanan del registro civil pues son de carácter público y tienen fe pública. Como ya hemos mencionado, se considera la información cierta salvo prueba en contrario, pero es una prueba contundente. Es centralizado, bueno, digamos que es centralizado porque existe el Consejo Nacional Electoral, donde llega toda la información, es decir, aquí existan las oficinas en todo el país, ¿verdad? Para que todas las personas puedan tener acceso al registro civil. Toda esta información al final está centralizada porque llega al órgano rector. Y lo que se trata es de que este registro sea completo, que toda información que tenga que ver con el estado de las personas, pues, esté allí. Y esto se hace a través de un em, expediente único que lleva la persona desde el nacimiento, el acta de nacimiento, y se van en ese expediente único, se deberían ir como archivando toda la información que existe sobre una persona determinada acerca de su estado civil, ¿verdad? Y bueno, también un aspecto muy importante que vamos a analizar es que este sistema pues otorga lo que es un número de identidad instantáneamente en el momento del registro de la persona. Eh, entonces, estas características son muy importantes. Fíjense que hay algunas cosas que todavía pues, no se están aplicando, a pesar de que es desde el 2010 que entra en vigor la ley, todavía hay cosas que no se están aplicando como lo establece la ley. Vamos a ver en esta próxima lámina los órganos integrantes del sistema de registro del Estado civil. Eh, este sistema está integrado por órganos, como decíamos anteriormente, en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Y podemos visualizarlos acá. Sabemos que en primer lugar tenemos al Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector, pero hablábamos de que existen otros órganos que colaboran con el Consejo Nacional Electoral para poder realizar asuntos relacionados al registro civil de las personas. Por ejemplo, tenemos el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y de justicia, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de pueblos y comunidades indígenas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estos, en qué sentido colaboran? Bueno, por ejemplo, en materia de salud, pues una de las cosas que se ha requerido es, por ejemplo, que eso lo vamos a ver en el estudio de lo que es la ley relacionada al registro civil, que está en la ley orgánica del registro civil, que la idea es que la persona cuando nace en un hospital, pues no puede salir del hospital. El hospital tiene que haber una oficina del registro civil para que le otorgue entonces allí y el niño salga o la niña salga con el acta de nacimiento lista. O por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores, eh, o inclusive el Ministerio Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con si una persona nace en el extranjero, por ejemplo, entonces cómo hacer para que esa partida de nacimiento llegue
al consulado o embajada de Venezuela en el extranjero y que esa partida sea enviada a Venezuela para que entonces el ministerio remita al Consejo Nacional Electoral, al órgano respectivo, lo que es el acta de nacimiento. O, por ejemplo, si una persona fallece en Venezuela, ¿cómo se hace para enviarlo para el extranjero? En la constancia de acta de defunción. Es decir, ese tipo de procedimientos y también el de los pueblos indígenas, es muy importante mencionarlo porque este ministerio se encarga de que específicamente la población indígena como tal, que se encuentran muchas veces en territorios de la República un poco retirados o aislados, ¿verdad? Para que ellos puedan, o porque ellos así preservan sus costumbres y sus arraigos. Entonces, pero para que por ejemplo, este ministerio se encarga de hacer en cooperación con el Consejo Nacional Electoral, de buscar las formas como estas personas tengan acceso a el registro civil como venezolanos que también son. En esta próxima lámina vamos a mencionar los órganos que pues, la ley considera órganos de gestión, porque ayudan pues, en esta gestión de la realización de las funciones de registro civil, ¿verdad? Y estos órganos son órganos capacitados legalmente para levantar actas del registro civil específicamente. ¿Y quiénes son los que pueden levantar actas del registro civil, según la ley orgánica del registro civil, ¿verdad? Estos órganos de gestión son órganos del Sistema Nacional de Registro Civil y los encontramos establecidos en el artículo 20 de esta ley, ¿verdad? Entonces, de gestión, es decir, ¿quiénes pueden levantar actas del registro civil? ¿Quiénes gestionan las actas específicamente del registro civil? Bueno, podemos mencionar, bueno, los registradores y registradoras civiles que se consiguen descentralizados por todo el país, ¿verdad? Para tener acceso a lo que es el registro civil. Y también, bueno, encontramos o tenemos que resaltar lo que es el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores a través de las representaciones consulares y diplomáticas. Porque esto es importante decirlo porque los consulados y las embajadas pueden levantar actas del Estado civil. Es decir, si un niño nace en el extranjero, tiene padre y madre venezolanos, o sea, tiene el, es venezolano por ius sanguinis, se puede ir a una embajada o a un consulado. Ellos tienen allí una oficina de registro civil donde se hace la presentación del niño o la niña y se levanta lo que es el acta de nacimiento de ese niño o esa niña. ¿Ven? Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque estos consulados y las embajadas pueden levantar, pueden redactar, pueden hacer las actas del Estado civil. Igualmente, si un venezolano muere en el extranjero, también la embajada o consulado de Venezuela en ese país puede levantar el acta de defunción y así sucesivamente. Fíjense ustedes que estos órganos de gestión son responsables de los datos, asientos, recaudos y documentos en general de los ciudadanos, ¿verdad? Y por supuesto, toda esta información tiene que ser remitida al Sistema Nacional de Registro Civil, cuya rectoría la lleva el Consejo Nacional Electoral, para que se puedan realizar los registros respectivos. Fíjense ustedes que en esta próxima lámina vamos a hablar de los órganos cooperadores del Sistema Nacional de Registro Civil, ¿verdad? Que según el artículo 21 de la Ley Orgánica de Registro Civil, son aquellos órganos que cooperan con los órganos de gestión para garantizar el registro civil. Y según este artículo encontramos el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y de justicia a través del órgano responsable del Sistema Nacional. Encontramos el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud a través del personal autorizado para la emisión de los certificados de nacimiento y de función, como ya dijimos anteriormente, en los mismos centros de salud para que la persona cuando ya, el recién nacido o recién nacida, cuando ya vaya a salir
del hospital, pues ya tenga su partida de nacimiento, que no pueda salir si no se le entrega de una vez y se le garantiza de una vez lo que es el derecho a tener acceso a su registro, ¿ok? Y tenemos el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de pueblos y comunidades indígenas. Como ya les dije, estos ayudan a llegar a esos sectores más alejados donde se encuentran estas poblaciones. Como ya vimos en el esquema inicial de la clase, ¿verdad? Donde veíamos un panorama de todo lo que íbamos a estar analizando, también debemos resaltar a la Comisión de Registro Civil y Electoral, que según el artículo 22 de la Ley Orgánica de Registro Civil, es el órgano ejecutor de las políticas y directrices formuladas por el Consejo Nacional Electoral y tiene responsabilidades en 3 áreas fundamentales. En el registro civil, en el registro electoral, porque es la Comisión de Registro Civil y Electoral, ¿verdad? Y la organización y administración de toda esta información. ¿Y cuáles son las competencias de esta comisión? Estas las encontramos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Y bueno, podríamos resumirlas en que sus funciones son proponer para la aprobación del Consejo Nacional Electoral las políticas y directrices que regirán en el Sistema Nacional del Registro Civil, planificar las actividades operativas del Registro Civil y otras competencias reguladas en el mismo artículo y las demás que sobre las materias les sean atribuidas en las leyes, reglamentos y las resoluciones que dicte el Consejo Nacional Electoral. En esta próxima lámina vamos a hablar sobre lo que es la Oficina Nacional de Registro Civil, que viene a ser una entidad gubernamental creada por el Estado venezolano con el objetivo de cumplir y asegurar los derechos del país, en el país y de sus ciudadanos mediante la tramitación, el registro, verificación y certificación de documentos relativos al estado civil de la persona. En el artículo 25 de la Ley Orgánica de Registro Civil se establece como competencias de esta oficina centralizar la información y documentación de los hechos y actos susceptibles de registro civil, mantener actualizado el registro civil a través de mecanismos y procedimientos que a tal fin se establezcan, y otras competencias reguladas en el mismo artículo y las demás que sobre la materia sean atribuidas en las leyes, reglamentos y resoluciones que dicte el Consejo Nacional Electoral sobre aspectos relacionados al registro civil. Luego en esta lámina vamos a ver de qué trata la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación. Esta oficina se encarga de supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con el registro civil realizadas por organismos encargados y asociados. De acuerdo al artículo 28 de la Ley Orgánica de Registro Civil, esta función, ¿verdad?, de supervisar se desarrolla o se ejerce, ¿verdad? Si vemos a mano izquierda de la lámina, en parte por un 50% de auditorías periódicas sobre los archivos electrónicos y físicos llevados por la Oficina Nacional de Registro Civil. Y a mano derecha encontramos otro 50% de revisiones de auditorías de los libros, velando en todo momento porque no se paralice la actividad propia del registro civil. Claro, cuando hacemos mención a los libros, son los libros del registro civil, que todo eso lo vamos a analizar también en otra videoclase, todo lo que tienen que ser los libros del registro civil, que forma parte de lo que es los libros de nacimiento, los de matrimonio, los de funciones, etc. Bueno, de esta manera hemos hecho un recorrido por lo que es el sistema venezolano de registro civil, haciendo un estudio del órgano rector, de los órganos de gestión y de cooperación y las funciones que ejercen, las importantes oficinas que ya también hemos mencionado. Y bueno, esto es para que ustedes puedan visualizar cómo está organizado este sistema venezolano. Y en las próximas clases vamos a adentrarnos un poco más a lo que es la práctica de qué es lo que se puede registrar, cómo se registra, cómo podemos levantar un acta de nacimiento, de defunción, etc. Y a todo eso vamos a llegar en las clases respectivas, pero por supuesto en esta clase podemos ya
tener claro cómo está organizado todo este sistema venezolano del registro civil. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en un próximo video.